Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Homestead Miami Speedway, en la clase de solo 4 cilindros del multijugador destacado. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Subaru BRZ 2022. Le hice una configuración especial para esta categoría y voy a probar su desempeño en este circuito que ya sabes que es exigente, muy estrecho, y en la parrilla hay mucho choca-choca, pero también hay buenos corredores. Así que vamos a ver cómo nos va. Y hoy tengo una pequeña novedad, y es que voy a realizar la carrera sin el asistente de trazada. No voy a tener indicaciones en las curvas para frenar. Es algo que he venido practicando de forma muy chill, y la verdad es que estoy cada vez tomando más dominio. Estoy muy acostumbrado desde muy joven a utilizar el asistente de trazada. Por ende, a esta edad no es tan fácil desapegarse de ese hábito, pero vamos a hacer todo lo posible por mantener el coche dentro del circuito y ver si tenemos el rendimiento suficiente para meternos en el podio. Ok, te puedo adelantar que el rendimiento de este coche es fenomenal. Ya tuve la oportunidad de practicar con él, hacer un par de vueltas, y puedo decir que está muy cerca de ser un coche meta en esta clase. Sin embargo, no nos confiamos. Pisamos a fondo el acelerador, tratando de calentar las gomas lo más pronto posible. Recuerda que este coche es tracción trasera, así que tenemos que aprovecharlo bien en los sectores de velocidad y entrar en las curvas con cierta precaución para que no se vaya a deslizar la cola. Sin embargo, le puse bastante asistencia aerodinámica para evitar esos deslizamientos frustrantes. Y ahí hay varios coches que se salen del circuito, pierden estabilidad y se empujan. Ahí están los choca-choca. Y mira nada más el embotellamiento que tenemos aquí adelante. ¡Qué barbaridad! Oprimos pausa para colocar el coche en transparente momentáneamente para evitar allí que me saquen también, o evitar ahí un conflicto mayor. El Caimán se sale y tenemos ahí otro coche dando trompos que se va a hacer picnic también aquí en los campos de Miami, a esperar a que culmine la carrera, mientras que tenemos aquí otro Subaru que le llega allí al Alfa Romeo 4C, que se defiende bien y mantiene la posición. Afortunado que pudo continuar a pesar de ese contacto excesivo que recibió en la parte posterior. Y mira nada más, este viene siendo el sector más rápido del circuito, y tengo problemas para frenar, se me va largo y casi le llego ahí al otro Subaru, pero logro corregir afortunadamente, así que me reincorporo, regreso a la pista, y aquí hay varios corredores chocándose y tratando de conseguir adherencia. Aquí tenemos un BMW también fenomenal que está... yo sabía que al entrar en esa curva iba a recibir el primer tortazo, y no me equivoqué. Y el otro Subaru BRZ 2022 se sale, pierde tracción, y aquí regresa el otro BMW nuevamente a impactarme en la salida de la chicana, presionando y buscando la forma de hacerme tambalear, pero no lo consigue. Así que ahora cruzamos la meta rumbo al desarrollo de la segunda vuelta de las 5 pautadas en Miami. Este circuito se va a pasar bastante rápido, y tenemos a Honda. Aquí tenemos que está a punto de salirse y se choca con el Miata. El Miata ahora se va por fuera, se pelea con otro coche, y nosotros aprovechamos esa pequeña ventana para adelantar y meternos ahí en la parte profunda de la curva. Ahora consigo adelantar y meterme en la cuarta posición y me salvo de penalizaciones, lo cual también para nosotros es muy favorecedor para el cierre de la carrera. Aquí hay ya muchos corredores, ya están penalizados, y allí el Evo se va largo, perdió tracción y perdió los chances de seguir peleándose. Ahora estoy metido en el podio. Más adelante, I'm Just Fight Crazy está a 2 segundos 400 milésimas por delante, con una penalización de 1 segundo 800. Y tenemos en la segunda plaza a un Honda, de acuerdo, creo que es un Honda Acura, WAP 017 a 1.6. Así que tenemos que hacer el esfuerzo para mantener allí el coche en ritmo y meternos próximamente en la estela de estos dos líderes que por ahora están dominando el circuito. Estamos ya por cerrar la segunda vuelta, vamos a entrar de vuelta a la recta de las emociones para cruzar la meta rumbo a la tercera. Esto se está acabando y se está pasando bastante rápido, a pesar de que es una categoría intermedia. Fíjate tú la velocidad que desarrollan estos coches. Y ahí se están peleando los dos líderes, que están tratando de meterse allí los dos en la curva, y se complica la situación, van rueda con rueda. Y ahora I'm Just Crazy perdió el liderazgo del Honda 2000, que se va quedando atrás, se relega, está perdiendo tracción, se pelea con el coche para mantener allí el ritmo, pero se le va
se le va WAP en 0.17, se le va de la cura y está ahí buscando cómo meterse de vuelta en el rebufo para aprovechar, pero vuelve a cometer una equivocación y se va largo, y eso lo aprovecho para acercarme peligrosamente. Ahora me pongo en su estela, tengo el rebufo a mi favor, voy a tener el impulso adicional para hacer el adelantamiento en cualquier punto. Muy cerca y se defiende bien, tiene muy buen desarrollo de velocidad, pero lo presiono por la parte interna de la trazada, consigo muy buena tracción y me meto eficientemente en la curva y salgo con buena velocidad. Por encima de los 170 kilómetros ya voy pisando en cuarta marcha, 8.000 revoluciones por minuto. Y mira nada más, voy a entrar aquí en el corte antes del... ¡Ay! Se trompea allí el Honda y se va, se fue. Perdió los chances de ganar la carrera, ya queda muy poco para concluir. Y nos metemos de vuelta ahí en el cambio de altura, que también es muy peligroso para todos. Todos los coches que están detrás de mí están penalizados y la situación se le complica a todo el mundo. Y para nosotros, más bien estamos, bueno, súper favorecidos, no tenemos penalización, estamos en la cabeza, estamos liderando la carrera y aunque me hagan el rebase, tengo allí la ventana de las penalizaciones para poderme defender y tal vez ganar el circuito, ganar la carrera. Aquí ya le vamos a sacar una vuelta a un rezagado en la 19ª plaza. Así que la cosa pinta muy bien a nuestro favor y el I'm Just Crazy está allí fijo a 800 milésimas por detrás. Parece que las condiciones de la carrera van a ser estáticas por de lo que queda. Ya lo que queda es una vuelta y fracción para concluir. Ahí miro el retrovisor para asegurarme de qué tan lejos está I'm Just Crazy. Y sí, mantengo allí la distancia. Ahí me voy un poco largo, perdí algo de tracción, pero me recupero. Y le saco ahora 200 milésimas adicionales al corredor I'm Just Crazy. Así que ya vamos a la última vuelta del circuito de Miami con el dominio total. Y efectivamente, señores, ya estoy entrando en la última etapa, en la última vuelta. Y las condiciones se han mantenido tal cual. No se me han podido acercar. He mantenido el ritmo, a pesar de que ya no tengo el asistente de trazada. Pero estoy tan acostumbrado a dar y he dado tantas vueltas en estos circuitos que estoy bastante ya a gusto con él. Y I'm Just Crazy perdió la segunda plaza con el BMW, que se mete en el podio. Mejor tiempo de vuelta 1.27 316 milésimas. El mejor tiempo de vuelta de mi coche no fue el mejor del circuito. El mejor del circuito lo tuvo aquí el BMW M3 del 91 Dark Shadow 6666, escalando 22 posiciones desde la largada. Estoy muy contento con haber no solo ganado la carrera, sino en las condiciones máxima dificultad para mí. Muy contento. Espero tus comentarios allí en el video. Nos vemos en la próxima, mis correlones. Chao, chao.